Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Hoy vamos a tocar un tema que nos toca, así suene redundante, pero nos toca bastante y han sido días bastante revolucionados estos que hemos tenido hacia atrás. Y vamos a hablar de la asertividad en tiempos de crisis. Después de este corte, ya regresamos. Bueno, como les dije, vamos a hablar de la asertividad en tiempos de crisis y tenemos a una invitada muy especial, una amiga venezolana que nos va a acompañar y sobre este tema sí que sabe. Zuli Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por aceptar esta invitación de Mercadeo con Voz. Yo feliz de estar en Mercadeo con Vos, además soy tu fan. Tan querida, saludo gracias a todos los que te siguen, de verdad que me encanta, todos los temas son súper asertivos. Y bueno, sí, la verdad que el tema de la asertividad para los venezolanos se ha convertido en una punta de lanza, en un proceso de transformación importante, porque tenemos que ver la asertividad desde su concepto y desde lo que significa la asertividad. Normalmente creemos que la asertividad es hacia afuera, pero no la vemos hacia adentro. En los procesos de crisis primero debemos ver la asertividad desde adentro. Entonces, ¿qué es la asertividad? La asertividad es la forma o el cómo yo me respeto primero a mí misma en pensamiento, en comunicación, en acción hacia todo lo que quiero. Y cómo yo me empodero en el fracaso. Entonces la gente dice, Zuli, ¿cómo se empodera uno en el fracaso? Sí, o sea, no puedo darme látigos o fustigarme o decirme, mira, fracasaste y todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener una autoestima en un nivel elevado y toda la comunicación que yo me digo, el pensamiento, la palabra y la acción debe estar alineada a un proceso de asertividad. Entonces es decirme de manera correcta, es actuar de manera correcta y es pensar de manera correcta ante un imprevisto, ante un caos, ante una crisis o ante una situación. Zuli, tú, pues más que cualquiera de nosotros acá tiene experiencia, pues lo viviste en carne propia, pero uno decir, bueno, yo tengo que vivir con asertividad en todo, pero ¿cómo hace uno para que esto se aplique? ¿Cómo en un momento tan crítico, tan difícil, uno, cómo lo hace? ¿Cómo saca las fuerzas para actuar de esa manera? Mira, precisamente esto es un cambio de hábito y la asertividad no debería estar nada más en los tiempos de crisis, la asertividad debería aprenderse en cualquier momento en la vida diaria. Sí, es más, cuando yo hablo de asertividad en algunos grupos, sobre todo en el círculo de mujeres que son madres, yo les digo, ¿por qué no criar hijos pensando en la asertividad, en cómo van a ser asertivos para su vida en general? Entonces, ¿cómo lo hago yo primero? Primero tengo que cambiar el observador interno y el observador de todo lo que me rodea. ¿Y cómo lo hago? Tengo que estructurar de manera diferente el pensamiento. Y el pensamiento tiene que estar enfocado en una oportunidad y no en la crisis que estoy viendo. Si yo me quedo en el cómo, la crisis, si yo me quedo pendiente de que hay protestas, si yo me quedo pendiente de que hay escasez, si yo me quedo pendiente de todo el dilema existencial que está alrededor, entre comillas, de una crisis política, yo no voy a ver las oportunidades que tengo alrededor de eso, como persona, como profesional, como amiga o en los diferentes roles que yo pueda desempeñar. Exactamente. Entonces me traslado, ¿verdad?, a otro observador y digo, no, ya va, este es el escenario que hay alrededor, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer ante eso? Entonces, primero, el pensamiento positivo para mí es fundamental. El cambio de observador, segundo. Y tú tienes la elección de vivir o en la queja o vivir en la oportunidad de conversar con la gente para ser resiliente también. Entonces, ¿cuál de las dos opciones yo voy a hacer? Yo les digo a la gente, normalmente un cambio de hábito siempre debe ir acompañado de una persona que te dé el empoderamiento, que te dé el valor, que te acompañe, que no te deje caer. Hay cambios de hábitos y sobre todo para la asertividad que son importantes que se hagan con acompañamiento, porque no todas las personas tenemos la fuerza de voluntad necesaria para hacer ese proceso transformacional. Y eso requiere un proceso. No es fácil, pues no es fácil, digamos, pongámoslo como
Un ejemplo, pues muy sencillo, ser positivo, pues ser positivo, decir, pero es que vos sos positivo y esto que nos está pasando, sí, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo Pues, se puede cambiar esta situación tan crítica que estoy viviendo en mi vida o que está viviendo mi país o que está viviendo mi ciudad? ¿Cómo hago para eso transmutarlo, para que cambie? pues yo siempre le digo a la gente que ser positivo, aparte de tener un esquema mental diferente, empezar las cosas diferentes, siempre esperar el mejor resultado de lo que está sucediendo. Siempre. O sea, yo siempre tengo que ver que para mí va a pasar lo mejor dentro de un proceso. Entonces a veces me dice, ay sí, Sully, el ser positivo, qué fastidio, todo es bonito, todo es paz, todo amor, todo es rosa. Y yo le digo, no, porque a mí también me pasan emociones y yo también paso por todos los estados emocionales, las emociones densas, las emociones altas. Yo las abrazo, las beso, las bendigo, sí, me las vivo, pero yo soy asertiva, yo no puedo vivir ahí. No me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí, exactamente. No me puede quedar con la piedra. No, no me puedo quedar con la piedra. Entonces, bueno, a ver, nosotros, hablando ya de la diáspora venezolana, pasamos momentos de protestas muy duras. Yo viví durante 22 días con 2 niños de 6 y de 8 años encerrados en una casa porque no podíamos salir. Entonces, ahí hay asertividad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para aprovechar ese momento y ese entorno al máximo? Entonces, yo me reinvento cada día y espero el mejor resultado para eso. Entonces, ¿cómo buscar comida? Bueno, de tal hora a tal hora. ¿Cómo voy a entretenerlos? De tal hora a tal hora. Tienen que tener un proceso de educación de tal hora a tal hora. Y voy generando hábitos distintos, pero de manera inmediata. No puedo esperar 2 semanas a ver qué pasa, si las protestas pasan o no pasan. Yo quiero recalcarte algo que me parece muy importante. Viendo un poco el escenario que pasa y hablando de asertividad, y en estos días analizando el comportamiento de varios sectores de Colombia, definitivamente el antioqueño, el paisa, tiene un proceso de asertividad arraigado, aunque no lo identifique como tal. Ese proceso de actuar correctamente, ese proceso de pertinencia con lo suyo, ese apoderamiento que tiene, esto es mío, no lo daño, ese proceso de querer siempre lo mejor para sí es un proceso de asertividad y debe aprovecharse en un momento de crisis. Claro, es que nosotros pasamos de una crisis, nosotros venimos de una época 80, 90, que vivimos escondidos, que no podíamos salir por las bombas, pero ya eso nos hizo valorar lo que teníamos, nos hizo valorar la ciudad, nos metió más en el corazón la ciudad, pues tenemos que defendernos, no nos podemos quedar encerrados, pues todos los narcotraficantes quieren acabar con la ciudad, quieren acabar con nosotros, bueno, todo eso nos volvió más fuertes. Entonces, fíjate, si vamos otra vez al concepto de asertividad y lo vemos desde afuera, la asertividad es el derecho que yo tengo a decir lo que pienso y lo que siento, pero de una manera correcta, para mí y para mi entorno. Entonces, fíjate que justamente ese es el comportamiento que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque ya hay programas mentales establecidos, conductuales, pensamientos establecidos a nivel cultural que me dicen, no, ya va, esto nos costó, ¿verdad? Esto me costó y yo tengo que actuar con asertividad ante esto. Vamos a ampliar esto después de este corte, Sully, que está muy interesante. Gracias, María. Ya regresamos. Bueno, Sully, esto que hablábamos de valorar lo que tenemos, de esa fuerza de los antioqueños, pues que salió y que dimos muestras de civismo, digamos, en todas esas marchas y fue distinto la reacción, aunque hubo cosas pues violentas, feas, robarse un cajero, tumbar una cámara, bueno, pero también hubo cosas que defendieron como todo ese patrimonio público, como todo esa, la calle, el metro, todos estamos, y lo que tú decías, pues eso no sé si es consciente, y yo creo que no, eso no fue consciente, sino que nosotros nos preparamos como durante todo ese proceso tan duro, tan crítico, tantos años que nos tocó vivir en una violencia tan fuerte, creo que nos fue metiendo en el ADN y fuimos desarrollando como esa capacidad y salió. De hecho, pues el paisa se ha caracterizado por siglos por ser muy regionalistas, somos muy regionalistas y queremos mucho la tierra y eso se nos arraigó más como en esa época. Claro, porque además hay
Hay autores que dicen que si no te duele, no existe. No existe. Entonces hay un proceso de dolores superados en los que yo no quiero regresar y eso está en el inconsciente. Hay un proceso de trascendencia importante que hace que yo sea asertivo. Hay un proceso de desarrollo y de evolución. No por casualidad Medellín es una ciudad de innovación. No por casualidad Medellín es una ciudad que es la esquina de Latinoamérica en procesos de tecnología. No por casualidad el Foro Económico hace unos años atrás la decretó como una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Entonces hay un proceso de asertividad, de conciencia del ciudadano común que dice, no, ya va, yo no quiero volver a vivir esto. Yo lo viví de niño y las generaciones posiblemente lo olviden y hay que educar en esa asertividad. No, y muchas de estas generaciones que están ahora pues en estos procesos no les tocó vivir lo que vivimos de 90 para atrás, de los 90 y algo para atrás. Eso no les tocó. Muchos nacieron en esa época o posterior a esos años. Pero mira, yo siempre les digo, de hecho en mis redes posteo siempre, las crisis son la oportunidad de hacerlo mejor ante una situación de fracaso. Muy sabio eso. Súper. Ajá, Zuli, sí, excelente. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a hacerlo mejor? Porque yo tengo que tener el conocimiento. Entonces, el pueblo paisa se ha empoderado del conocimiento, porque además la diferente diáspora lo ha brindado para que cada uno en sus distintos quehaceres pueda tener el conocimiento técnico, profesional, doctoral, de maestría y todo lo demás, y está al servicio de la ciudad. Entonces, hay un proceso de asertividad adecuado en una cultura general de la comunidad. Correcto. Hay un proceso de estructura de empoderamiento en habilidades blandas. En Medellín no se había hablado tanto de habilidades blandas como se ha hablado en los últimos 2 años. Entonces, yo debo ser líder, yo debo tener habilidades blandas, yo debo saber hablar, yo debo tener mayor comunicación. ¿Por qué? Porque hay unos indicadores alrededor de nosotros que nos mueven y nos impulsan a ser mejor. Si yo trabajo en una empresa, si yo simplemente soy una ama de casa, el indicador ¿cuál es? Que mi hijo sea el mejor, que mi hijo sea asertivo, que mi hijo tome las mejores decisiones y que estudie en los mejores lugares. Entonces, la gente cuando me dice, no, yo soy ama de casa, yo no tengo indicador, no, sí señor, usted tiene el mejor indicador del mundo, que es criar un ser humano. Y si lo cría es la responsabilidad más grande. Es la responsabilidad más grande. Entonces, si usted lo cría asertivamente, ¿cómo? Fundamentando el conocimiento, con el pensamiento positivo, esperando siempre lo mejor y entendiendo que no solamente de afuera, sino de adentro también, para una comunidad. Yo siempre digo, así como tú eres está bien, pero así como el otro es, también está bien. Entonces yo tengo que respetarme a mí primero para respetar al otro. La individualidad. Exactamente. Pero de la individualidad nace el respeto colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Si es verdad, hubo algunos focos que no fueron en comportamientos adecuados, pero ¿cuál fue la masa? Entonces hagamos el foco en la masa importante, ¿sí? Que se comportó asertivamente en un momento. Puede ser que se agudice, puede ser que no, pero mi invitación es a que todos piensen qué es la oportunidad de mejorar que tenemos ante un descontento que hay. Llámese económico, llámese político, llámese social, llámese educacional, en lo que sea. Entonces, ¿cómo yo puedo aportar de mejor manera para que eso sea mejor? Y vaya que los venezolanos tenemos un proceso de conciencia y de trascendencia en estos temas importantes. Bastante. ¿Sí? Y apartando la política es ¿cómo puedo ser yo mejor ciudadano para que esto sea mejor para todos? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte? Y mi aporte es el respeto, la pertinencia, cuidar al otro y el proceso de educación en mi entorno. Es fundamental para vivir en una comunidad asertiva. ¿Cómo hacemos exactamente eso que tú dices? ¿Cómo lo hacemos para empezar entonces ya trasladándonos pues de lo político a lo personal? Porque todas estas cosas de ciudad, de común, tienen que ser desde lo personal. ¿Cómo soy yo asertiva en mi vida? Que eso beneficie a mi entorno. Bueno, te decía que habían condiciones importantes como obtener conocimiento. Aunque la gente no lo crea, la intuición es un elemento fundamental para la asertividad. El cerebro siempre te va a dar
La primera respuesta es la respuesta intuitiva, la que llamamos respuesta intuitiva, pero es la que te va a generar una mayor posibilidad de que sea asertiva. ¿Cómo es la intuición parte de esto? La intuición es fundamental. El cerebro primitivo tiene programas mentales súper implantados que te van a generar cómo comportarte en un momento. Y la crisis no es más que miedo, y el miedo está fundamentado en el cerebro primitivo. Y él te va a decir cómo actuar. Entonces, de allí nace para mí la intuición. Entonces, si tú conformas el pensamiento positivo, el conocimiento, elevar la autoestima, ¿cómo es mi diálogo interno conmigo? Si yo me miro al espejo todos los días, yo me digo, ahí estás en la línea, pero en la línea curva, mamita. O sea, definitivamente, feíta la niña. No, o sea, ese es mi diálogo interno. Yo no puedo ser asertivo si no tengo autoestima. Y las dos tienen que ir vinculadas necesariamente. Es indispensable. Es indispensable porque además la autoestima más la asertividad te da la seguridad. Y una persona segura toma buenas decisiones. Es importantísimo esa parte, sí. Que si no hay autoestima, no hay nada. No hay nada. Esa es la base. Es la base para que de ahí florezca todo. Así es. Vamos a ampliar ya en la última parte y sacamos unas conclusiones sobre esta asertividad en tiempos de crisis. Ya regresamos. Bueno, Zuli, ya en estos últimos minuticos entremos como en esa parte de las conclusiones y recomendaciones. ¿Cómo hacemos para que esta asertividad enriquezca nuestra vida y enriquezca muchas más vidas? ¿Cómo somos como ese faro? Vea, pues tengamos este ejemplo, miremos cómo no solo pues digamos tenemos muchas muestras de asertividad en materia política y de país, pero bueno, en materia personal, ¿qué referentes podemos llegar a ser o ser? Lo primero es tener claro que nosotros tenemos que cambiar hábitos fundamentales, punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Así como hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de metodologías. Afortunadamente somos muchas las personas que estamos en las redes dando información acerca del tema, y yo siempre invito a que se conecten con la persona que más los identifique en su personalidad, en su contexto. De repente, si es un deportista, su referente va a ser otro deportista porque ese es su modelo mental. El cambio de hábito es fundamental, y no solamente cambio de hábito de pensamiento, el cambio de hábito en las personas que me rodean, con las que yo hablo, lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que yo digo. O sea, es un compendio de coherencia completa en mí. El cómo, hay muchas metodologías, Marixa, o sea, ya queda a decisión de cada quien poder identificar. Yo siempre hablo de asertividad y hablo de algunas metodologías que conozco, de algunas personas que también lo hacen muy bien. Hay una española que se llama Olga, ella tiene 4 libros acerca de autoestima, asertividad y todo esto. Es uno de los referentes, sobre todo en asertividad de niños, que más me gusta. El apellido creo que es Castañer. Ella es psicóloga y es especialista en la asertividad, en cómo cambiar el hábito para la asertividad, y es una de las personas con las que yo me guío para todo este tema. Bueno, Zuli, ¿cómo podemos llegar a consultarte, a buscar, a que tú te vuelvas el referente de todas estas personas que nos ven, que nos siguen y dicen, Zuli pues es venezolana, está en Colombia, o sea que tiene muchas historias y tiene muchos referentes, y es un ejemplo que podemos buscar y aprender de ella y de todo ese proceso que ha tenido? Tiene 5 hijos, ¿es cierto? 4 hijos. Varones. 4 hombres. En un proceso de esto es tan difícil. Entonces yo creo que tienes un ejemplo y una historia que contar muy, muy importante y muy grande, muy especial. Bueno, mira, yo estoy en @coachzuli, en página web, en Facebook, en Instagram es el mismo, en correo es el mismo, y mi número de teléfono es el 322-652-0374.
Yo estoy completamente abierta para cualquier persona. Mira, Zuli, quiero hacer un cambio de hábito, pero no puedo tal cosa. No, no importa, venga, tranquila que conversamos. Hay de todo ahí. Hay de todo. Con Zuli tenemos una Hay variedad varias metodologías, de temas, de aprendizajes, de enriquecernos con todo ese conocimiento que ella tiene, que es muy vasto y muy especial, y es de la experiencia propia, es de la vida. Y además que no son metodologías rígidas, que son totalmente flexibles y que se hacen en una conversación y no en una obligación para poder aprender sobre un tema, y eso creo que es lo más importante. Bueno, Zuli, yo creo que este tema de la asertividad tiene tela que cortar. Tela que cortar y podemos seguir por horas. Así es. Hablando de esto y más pues con todas estas situaciones que vimos, que creo que es lo que más aplica para sacar material de todo esto y aprender y llegar a eso. Es que ese ejemplo que trajiste es muy bueno, pues Medellín, uno realmente no lo habíamos pensado, pues uno dice sí, nosotros tenemos ese arraigo, pero ¿por qué? Entonces se va uno y dice, claro, pues es que nosotros vivimos una destrucción real. Sí, yo ante ese tema, como conclusión, me gustaría decirles que siempre va a haber una persona que opine igual que tú, que piense diferente a ti. Y el tema más importante es poder escuchar para entender y no para responderle al otro. Y ahí es el fundamento mayor de la asertividad externa. Entender la diferencia del otro desde su contexto y no desde el mío, no desde el juicio y no desde la creencia de lo que yo he vivido, porque las situaciones siempre son diferentes, los contextos son diferentes. Es muy importante tener en cuenta que la base de todo es la autoestima, de ahí sale la fuerza, la seguridad. Y se necesita para cambiar todo. Así es. Desde que tengamos eso. Y además que no tengan miedo al fracaso, es una oportunidad de aprender. Sí, muchos le tenemos mucho miedo al fracaso y de ahí sale de la ceniza, sale mucha cosa. Como el fénix. Como el fénix. Bueno, les recordamos que estamos en Munera Eastman 790 AM, todos los sábados a las 10:30 y tenemos simultáneamente nos pueden ver por nuestras redes sociales y por nuestra página web www.mercadeoconvoz.com. Ahí van a encontrar todos los temas, escríbanos, contáctenos, díganos qué quieren, qué pueden y cómo podemos ampliar más de todos los temas que ustedes quieran. Ahí van a encontrar muchos tópicos, mercadeo en general. Nos encanta el ser y nos encanta el servicio, nos encanta eso que enriquece de adentro hacia afuera. Y a mí me encanta Maritza y su equipo de trabajo, así que síganla. Gracias, Juli. Y agradecemos también a Novotel, desde donde originamos nuestros programas, y agradecemos siempre esta calidez con la que nos atienden y nos prestan su espacio para estar con ustedes cada 8 días en contacto con un nuevo tema. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.